A ver, vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Voy a tomar asistencia. Guamaní Sawyer, Flores Coronado, Montenegro, Mundaca, Presente, profesor. Paredes, Ramos Quispe, Rimac, Sánchez Pereda, Presente, profesor. Cinti, Tito, Torres, Presente, profesor. Tito. Trujillo y Vázquez. Bien. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar haciendo uso de la aplicación Excel a través de funciones que en este caso vamos a utilizar en el trabajo que voy a dejarles el día de hoy. Correcto. Presten mucha atención a fin de que puedan desarrollarlo ustedes también en casa y puedan, en este caso, enviar el trabajo a tiempo. ¿Ya? A ver, en primer lugar, en Excel se utilizan una serie de funciones que van a permitir sistematizar y hacer más rápido la labor. Correcto. En un cuadro como este, por ejemplo, aquí vamos a utilizar una serie de funciones que nos van a permitir obtener resultados. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta parte, me pide a determinar cuántos socios existen, cuántos socios hay en este cuadro. Entonces, si yo quiero determinar cuántos socios existen en este cuadro, deberé utilizar, para efectos de ello, la función contar. ¿Qué cosa hace una función como la función contar? Vamos a ver, aquí me va a mencionar, en este caso, qué cosa hace una función contar. Lo que va a hacer la función contar es contar celdas que contengan números, celdas que contengan datos de tipo numérico. Entonces, si yo observo en mi cuadro, ¿qué columna contiene números? ¿Qué columna contiene números? A ver, en ese caso. La D. La columna. E y G. 4 columnas, maestro. La E. A, D, E y G. Mal. ¿Qué columna es la que contiene solamente números? Es la D. Mal. D, maestro. Mal. Solamente la E. Solamente la E. Porque la otra posee letras y números. Yo estoy diciendo que posee solo números. Inclusive la D tiene espacios en blanco. Eso quiere decir que no hay números. Estoy preguntando claramente qué columna de todo este cuadro tiene números. En ese cuadro, la columna que tiene solamente números es la columna E. Entonces, para efectos de ello, lo que tengo que hacer es obtener cuántos alumnos hay en la columna E. Para ello, voy a utilizar la función contar. Entonces, si quiero determinar cuántos socios hay, lo que yo voy a hacer es contar, ¿sí? Y selecciono todo el rango que posee los números. Entonces, ¿cuántas personas hay? Hay 10. ¿Por qué? Porque la función contar, ¿qué cosa hace? Cuenta celdas que contengan números. Ahí su misma teoría lo está indicando. ¿Correcto? Ahora, vamos a determinar cuántos alumnos tienen teléfonos. ¿Cuántos alumnos tienen teléfono? Para ello,
utilizar, en este caso, una función que es muy parecida a la anterior, que se llama contará. ¿Qué cosa hace la función contará? La función contará cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Es decir, que solamente va a contar celdas que contengan datos, ya sean numéricos o de letras. Entonces a mí me pide que determine cuántos alumnos hay con teléfono. ¿En qué columna se encuentra el teléfono? En la D. Entonces, si yo voy a utilizar la función contará, pondré contará y selecciono solamente la columna o el rango teléfono. ¿Por qué? Porque dice claramente la teoría que cuenta celdas no vacías, es decir, aquellas que estén llenas. Entonces, ¿cuántos alumnos tienen teléfono? 7. No cuenta las vacías. ¿Se entiende? ¿Quedó Sí. claro? Entonces, ahí podemos observar, entonces, el uso de dos funciones, contar y contará. Ahora, me pide que determine cuántos alumnos no tienen teléfono. ¿Quiénes son aquellos alumnos que no tienen teléfono? ¿Quiénes son aquellos alumnos que no tienen teléfono? Luis, Iván, Oscar. Ya, pero ¿por qué se caracterizan en este caso? Vacíos. Porque están en Muy blanco. bien, porque son espacios vacíos. Entonces, para ello voy a utilizar una función como la función contar punto blanco. ¿Qué cosa hace la función contar punto blanco? Cuenta celdas en blanco o celdas vacías en un rango especificado. Entonces, si yo quiero contar cuántos alumnos no tienen teléfono, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a decir ahí, contar punto blanco y selecciono el rango de teléfono. Y lo que va a hacer ahora es contar los espacios vacíos, los espacios en blanco. ¿Cuántos alumnos hay? 3 alumnos no tienen teléfono. ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es la función contar punto blanco. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Continuamos. Ahora me pide, en este caso, que determine cuántos socios son del tipo A. Si te das cuenta, en este caso me está pidiendo de que defina no solamente a los socios, cuántos socios hay, sino que también que defina, en este caso, aquellos que tengan como condición que sea letra A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Utilizar otra función. La función que voy a utilizar en este caso es la función contar.si. ¿Qué cosa hace una función como la función contar.si? Cuenta siempre y cuando se cumpla una condición determinada. Por ejemplo,
acá me dice, cuenta socios del tipo A. Le voy a decir, contar punto sí, y tengo que definir el rango y la condición. El rango, en este caso, es el rango tipo. ¿Ya? Y la condición es que sean, entre comillas, A. Y cierro paréntesis. ¿Cuántos hay? 4. ¿Sí? 4. Correcto. Si quiero hallar los socios que sean del tipo B, utilizo también la función contar punto sí y selecciono el rango tipo y le voy a poner, entre comillas, la condición que es B. B. Correcto. ¿Y cómo sería para hallar cuántos socios son del tipo C? ¿Cómo sería para hallar cuántos socios son del tipo C? Lo mismo seleccionar el rango. Entonces, contar punto sí, selecciono el rango tipo y le cambio la condición, y siempre entre comillas, C. Entonces ahí puedo observar que tengo 10. Que tengo 10. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. Vamos viendo ahora esto de aquí. Me pide que determine cuántos socios son del tipo A, pero en su aporte, dice. Quiero que determines el total de aportes de socios del tipo A. ¿Ya? Quiero que determine el total de socios del tipo A. Entonces, para efectos de ello, utilizaré otra función, porque acá me pide no la cantidad, sino el monto total de aportes, pero de socios del tipo A. La función que voy a utilizar es la función sumar.sí. La función sumar.sí lo que va a hacer es suma siempre y cuando se cumpla una condición determinada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se utiliza esta función? Al igual que contador.sí, lo que voy a hacer es colocar sumar.sí y defino primero el rango donde está el criterio, es decir, donde va a estar la condición. El rango donde está el criterio es el tipo. Toda la columna F. Le pongo coma o punto y coma, depende de cómo esté configurada mi computadora. Y la condición, en este caso que sea A. Y luego, el rango de lo que yo quiero sumar, que es la cuota. Todo el rango, cuota. Presiono Enter y ahí obtengo el resultado. Ahí está. ¿Ok? ¿Quedó claro? Maestro, disculpe un segundito, me perdí esta última parte. Y la fórmula sería de sumar sí. Claro, estamos utilizando ya la función sumar.sí. Sí, la función sumar.sí, en la que se define primero el rango de la condición, se coloca la condición y se coloca el rango que se quiere sumar. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó Sí, claro? sí, maestro. Sí. ¿Cómo sería para hallar, en este caso, la segunda opción? Quiero determinar el total de aporte
de socios del tipo B. ¿Cómo sería en ese caso? Igual sumar punto sí, rango del tipo, ya, entre comillas, B, y la suma de la cuota, ¿no es así? Y ahí está. 150. Y si quiero hallar el aporte de socios de C, ¿cómo sería? El total aporte de C, ¿cómo sería? Perfecto. Con sumar punto sí, lo que se hace es, en este caso, habilitar el rango, colocar la condición y colocar el rango de suma. ¿Correcto? Y ahí obtenemos el resultado. Perfecto. Ahora, en el otro lado, me pide que haya el total de socios que aportaron en la cuota. Total de socios que aportaron en la cuota. ¿Qué función utilizaríamos ahí para determinar el total de socios que aportaron la cuota? A ver, ¿cómo sería ahí? Por favor, indíqueme. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? Por favor, la formulita. ¿Cómo sería ahí la formulita? ¿O qué función utilizarían? A ver, los demás. Rosario. Contar, profesor. A ver, ¿cómo sería? ¿Con cuál? ¿Puede repetir de nuevo? ¿Qué función usamos para contar para el total de socios que aportaron la cuota? ¿Con qué función lo haríamos? A ver. Taylor, Soledad, Gabriela. ¿Con cuál de ellas? Contar. ¿Contar qué cosa? Contar. La cantidad de socios aportantes. Ya, pero ¿qué rango? Indíqueme el rango. No me digan palabras. ¿Qué columna? ¿Qué rango? Socios. La columna socios. Contar C a G5, G14. C a C7. ¿Qué 14? Bien, esa es la fórmula. Porque en este caso, lo que yo quiero contar es cuántas personas aportaron. Entonces, se supone que las personas que contaron son aquellas que están con datos numéricos. Y la teoría indica que la función contar, en este caso, cuenta celdas que contienen números. Y por lo tanto, se utiliza la función contar. Aquí, en la otra, total de socios que no aportaron cuota. ¿Con qué función sería? Contar punto blanco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien lo que No, está? profesor, porque ahí dice ya, o sea, ahí están letras que no pagó. Ya, ¿con qué Entonces función sería sería contarle. entonces? ¿Con qué función sería ahí, Rosario?
¿Con qué función sería para hallar los socios que no aportaron la cuota? Contar puntos sí. Contar puntos sí. A Y la ver, función que sea no pagó. muy bien. Contar puntos sí. Todo es de la cuota. Todo es de la cuota, ¿no es así? Contar puntos sí. Y el rango de la cuota. Y entre comillas, no pagó, pues, ¿no? Porque se supone que aquellos que dicen no pagó es porque no aportaron la cuota. Y hay dos, pues, ¿no? A eso se refiere. Correcto. Otra función que también es de bastante utilidad es, en este caso, la función max. Para hallar, en este caso, el más alto valor, en este caso, la más alta cuota. La función max, ¿qué cosa hace? Devuelve el valor máximo en un rango de celdas de tipo numérico. Max. Entonces, ¿cómo trabaja? Le pones la función max, paréntesis, y aquí seleccionas el rango cuota, porque en este caso quieres hallar la máxima cuota. Presiono Enter, y aquí puedo observar que la máxima cuota es 130. Así también hay otra cuota que permite determinar el promedio, que en este caso se utiliza haciendo uso de la función promedio. ¿Qué cosa hace una función como la función promedio? Determina la media aritmética de un rango de datos de tipos numéricos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabaja una función como la función promedio? La función promedio trabaja de la siguiente manera. Igual promedio y selecciono el rango cuota, porque se supone que en este caso me está pidiendo el promedio de las cuotas. Correcto. Esta también es otra función, la función promedio. ¿Ok? Luego me están pidiendo la cuota más baja. Para efectos de ello, voy a utilizar una función como la función min. ¿Qué cosa hace la función min? La función min lo que va a hacer es devolver el valor mínimo en un rango de datos de tipo numérico. También. O sea, es la contraparte de max. Mientras que max determina el máximo valor, el min determina el mínimo valor. Entonces, ¿cómo trabaja? Pones min y seleccionas el rango cuota. Y listo. Nada más. Y de esta manera se determina la cuota más baja. Acá me pide que haya el total aportado por los socios que se llaman Luis. ¿Cómo sería la fórmula? Sumar sí, profesor. Sumar punto sí. Y selecciono el rango, en este caso, de socios. Coloco el criterio, en este caso es, entre comillas, Luis. Y luego defino el rango de lo que quiero sumar, que es la cuota. Y presiono E. Correcto. En Excel hay una serie de funciones que te van a permitir realizar de una manera mucho más rápida y sencilla los procesos. La cuestión es saber determinar qué función voy a utilizar en un cuadro en un momento determinado. Para ello, tú tienes que utilizar mucho el criterio lógico y asimismo saber en este caso qué realiza cada una de estas funciones. Entonces, aquí, en esta hoja que yo he enviado temprano, donde se encuentra este trabajo, vas a poder encontrar un ejercicio que te está solicitando que definas cuántas personas se encuentran en el primer ciclo, cuántas personas se encuentran en el turno mañana, noche, computación e informática, y cuántas personas o a cuánto asciende el total, la suma total de cuotas de computación, mecánica
secretariado y contabilidad. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar alguna de estas funciones que hemos hecho en este momento a fin de poder obtener los resultados. Asimismo, tienes que construir este cuadro, que ya lo estoy haciendo acá, y que vas a tener la oportunidad de volverlo a ver en la clase grabada, a fin de poder también elaborar. Entonces, hay dos hojas, el ejercicio 1 y la hoja 2, que contienen, en este caso, la información correspondiente a el trabajo que se va a dejar el día de hoy. ¿Ok? ¿Preguntas finales, chicos? ¿Preguntas finales? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones finales? Dígame. Si Dios quiere, sí. Ya, vamos a ver. Listo. ¿Preguntas adicionales? Ya del cuadro, ¿ah? Ya del cuadro. Listo. A ver, entonces, a trabajar, por favor. Pásenla bonito, tengan un buen fin de semana y nos encontramos el día lunes. Sigan enviando sus trabajos. Sigan enviando sus trabajos, por favor, a fin de poder revisarlos. Profesor, disculpe, me toma Nos asistencia, por encontramos favor. el día lunes. Nos encontramos el día lunes y la clase la subo en un momento para que la puedan